¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gustavo Giuliano y voy a compartir con ustedes un ciclo de conferencias del Principio Divino. En esta oportunidad voy a iniciar con la introducción y la palabra Principio Divino significa leyes de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios tuvo un ideal original. Tenía un plan, un diseño para todo. Y en el centro estaba el hombre y la mujer. Sin embargo, para que ese hombre y esa mujer se vean reflejados en el ideal, nosotros necesitamos un ambiente para vivir. Obviamente que Dios pensó en la creación del universo. En ese universo estaría en el centro el hombre y la mujer, y a partir de que el hombre y la mujer estuviera creado, iba a tener que desarrollarse y perfeccionar su corazón, uniéndose con el corazón del Creador. De esta manera se podía lograr lo que podemos decir la felicidad completa. Sin embargo, ese deseo original que tuvo el Creador no se manifestó, no se concretó. O sea que el hombre y la mujer nunca llegaron a perfeccionarse. En el proceso que estaban creciendo, hubo una intercepción de una tercer fuerza, que más tarde vamos a explicar con claridad, que bloquea el acceso para que ellos lleguen a la perfección. Por supuesto, acompañado de su propia decisión. Y esto produce lo que nosotros podemos decir la caída. Así lo menciona el cristianismo en el Génesis 3 y 4, relata la caída del ser humano. Esto, claro, trae en el ser humano la ignorancia, lo que podemos decir el sufrimiento, el egoísmo. Todos estos sentimientos se incorporan en el ser humano y impiden que el ser humano rápidamente pueda reaccionar y ir en busca de la perfección. Esto le va a requerir al ser humano un tiempo, un esfuerzo, porque va a tener que recuperar el conocimiento perdido y va a tener que desarrollar su corazón, que nunca se perfeccionó. Entonces, como Dios crea al ser humano, Dios se hace responsable de él y comienza inmediatamente un proceso de restauración, lo cual genera esperanza en él mismo y también en el ser humano, para poder recuperar su posición perdida primero y luego buscar la perfección. Ese proceso lo llamamos la historia de la restauración y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio del Principio Divino, en busca de que el ser humano salga de su ignorancia e incluso perfeccione su corazón con el Creador. El ser humano pasó a ser el centro, como dijimos, pero ahora no del bien, porque, claro, se incorporó una naturaleza opuesta a la bondad. Y tenemos que concluir que el ser humano tiene dentro de sí mismo el bien y el mal. Su mente, por un lado, busca el ideal. La llamamos mente original. Es algo que existe dentro del ser humano, en bruto, solo que está tapado de ignorancia. Pero es una cuestión de pulirla, ¿no? Y esta mente original inconscientemente busca, a través de los deseos buenos,
hacer acciones buenas, lo que lo conduce a una felicidad verdadera. Claro, por otro lado, por el hecho de que no se pudo perfeccionar el ser humano y por haber sido bloqueado su acceso hacia la perfección, él pierde este deseo original y comienza una mente distorsionada dentro de él. Una mente distorsionada que tiene deseos malos y que lo conduce naturalmente a acciones malas. Por lo tanto, a una felicidad falsa. Entonces, vemos que dentro del ser humano hay una contradicción. Pablo, el santo más importante cristiano, decía en Romanos 7, 22, 24, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con el cuerpo estoy atado a la ley del pecado. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, podemos imaginar que si el santo más importante tenía esta lucha claramente dentro de sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, existe la conciencia. Y la conciencia es a través del cual Dios va a trabajar para poder recuperar y guiar al hombre y al ser humano, digamos, hacia el cumplimiento del deseo de la mente original. Con la conciencia se puede dar cuenta el ser humano la contradicción que tiene dentro de sí mismo. Y obviamente, y que es posible salir de ese estado contradictorio y recuperar aquel deseo original que Dios tuvo en un inicio, ese ideal. Pero eso va a depender mucho del grado de verdad que tenga dentro de esa conciencia. A mayor verdad, mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor práctica de la verdad y por ende puede ir alcanzando ese deseo primario, ese deseo de alcanzar la felicidad completa, la felicidad verdadera. ¿Sí? Entonces es una cuestión de ir ampliando la esfera del bien para ir achicando la esfera del mal y con el tiempo poder alcanzar esa aspiración que Dios tuvo cuando creó al ser humano. Vamos a ver que el ser humano tiene dos dimensiones, la mente y el cuerpo. Por lo tanto, existe, después de la caída del ser humano, dos ignorancias, una interior y otra exterior. La ignorancia interior debe ser conducida por la religión y la filosofía para encontrar las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Hacia dónde voy? Y esto nos llevaría a una verdad interna. Por otro lado, la ignorancia externa debe ser, solucionada a través del conocimiento que nos brinda la ciencia y la tecnología para llevarnos a una verdad externa. Ambas deben interactuar, así como la mente y el cuerpo. La verdad interior y la verdad exterior deben establecer una armonía entre ellas. ¿Para qué? Para llegar a una verdad completa. Y esta verdad completa nos conduce a una felicidad verdadera. ¿Sí? Entonces, ambos son importantes, ambas son necesarias y es a partir de esta explicación que nosotros vamos a ir conociendo más acerca de la verdad interior y la verdad externa o exterior. Ahora veamos la historia en general desde el punto de vista de las verdades que Dios estuvo revelando a lo largo de la historia. Después de la caída,
La primera verdad o expresión de la verdad que tuvimos fue aquella que trajo Moisés, que fue a través de las tablas, donde incluía los 10 mandamientos. Esto fue en el periodo del Antiguo Testamento, ¿sí? Las leyes de Dios. Practicarlas era alcanzar la verdad máxima que Dios había revelado en esa época, ¿sí? Sin embargo, era un nivel de verdad. Recuerden de que los mandamientos era igual a la ley del talión, que significaba ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, cardenal por cardenal, ¿sí? Y entonces era una restitución de igual valor. Pero siguiendo el tiempo, aparece Jesús, quien nos trae el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio. A partir del Evangelio nosotros pudimos entender que Dios quería abrazar a sus hijos, quería recuperarlos y obviamente quería perdonarlos. Entonces significa que la enseñanza era amar al enemigo, mucho más alta que la anterior. Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle cumplimiento. Entonces, vamos a ejemplificar un poco esto, o hagamos una analogía. El Antiguo Testamento es como una vela encendida que como no hay electricidad no podemos ver. Entonces necesitamos la vela. Más tarde, de repente viene la electricidad, se enciende la luz, no necesitamos la vela. No significa que esta vela es mala, falsa o que no sirve, sino que cumplió una función, pero con la electricidad ahora ya podemos ver, no la necesitamos, pero es más abarcativa la luz. Pero esto no es todo, porque el ser humano debería ir evolucionando en intelecto y en corazón, ¿sí? A partir de una verdad interior. Esto significa que después de Jesús hasta ahora, todavía el ser humano fue evolucionando y significa que necesita de una nueva expresión de la verdad. Y en este caso, Jesús prometió volver. Por eso hablamos del Señor de la segunda llegada, quien abre un nuevo nivel como completo testamento y trae una nueva expresión de la verdad. En la Biblia dice en Juan 16:12, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Y en Juan 16:25 dice, estas cosas os he hablado en parábolas. Se acerca la hora que ya no os hablaré más en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Esto muestra de que, aunque Jesús quiso decir muchas cosas, no pudo en su época, y sabemos también que fue crucificado. Entonces, Él mismo prometió que volvería, y en esta época nosotros tenemos que pensar que es necesario una nueva expresión de la verdad acorde con esta época, ¿sí? De acuerdo al intelecto y al corazón del hombre de esta época. Bien, entonces de esta manera podemos decir que teníamos la vela, aparece la electricidad, viene la luz, apago la vela y ahora viene la luz del sol. No necesito la electricidad, no necesito la luz. Por lo tanto, la verdad de la luz del sol es superior a todos y estamos en esta época de recibir la nueva expresión de la verdad. El propósito de la nueva expresión de la verdad es resolver problemas reales y sanar el corazón humano. Y ahora tenemos acá una batería de problemas
que todos ya saben de estos problemas, pero es requerible una solución. La desintegración familiar, la inmoralidad sexual, drogadicción y alcoholismo, crimen y delincuencia, racismo, hambre y pobreza, polución y medio ambiente, conflictos y guerras, que muchos de ellos vienen a causa de la división entre religiones y las ideologías materialistas. El principio divino tiene la virtud de mostrarnos tres clases de corazón de Dios. Vamos a ver. Primero, revela el corazón de Dios en la creación. Muestra la alegría de Dios y su corazón paternal de amor por la humanidad y el ideal. Esto es clave entenderlo. Es importante visualizar cuál era el plan original que Dios tuvo en un inicio y que el amor es la fuerza más importante que rige y abraza este ideal. Después tenemos que revela el corazón de Dios en la caída. Muestra un Dios solitario con el corazón roto que sufre para recuperar a sus hijos sufrientes. Fíjense que, como expliqué en el inicio, el primer hombre y la primera mujer caminaban hacia la perfección, pero fueron interceptados y por propia decisión también caen y entran en un estado de ignorancia y de distancia de corazón con el Creador. Entonces, Dios no pudo hacer nada porque le había dado una responsabilidad al ser humano, no podía interferir en ese sentido. Entonces, lo que tenemos como conclusión es que el Creador perdió a sus hijos, perdió su obra y su corazón quedó roto, solitario. Pero también dolido porque el ser humano cae, está sufriendo, pero no sabe por qué, porque entró en un estado de ignorancia. Entonces, por eso él tuvo que tomar responsabilidad para guiar la restauración del ser humano. Y en tercer lugar, revela el corazón de Dios en la restauración. Durante el proceso histórico de la restauración, Dios avanza con amor y perdón, determinado y dispuesto a sacrificar a los que más ama para cumplir el fundamento para recibir al Mesías. Este es un proceso doloroso también, pero con esperanza, porque sabemos que Dios tiene la intención de recuperar su ideal. O sea, de que el ser humano pueda entender y a través del cumplimiento de su propia parte de responsabilidad, unirse con el Creador y completar juntos el plan original que Dios tuvo. Ahora bien, el principio divino fue revelado a Sun Myung Moon. Y esto no vino como agua de una catarata instantáneamente. Esto vino a partir de una búsqueda, de un descubrimiento intuitivo, a partir de que Sun Myung Moon oró con lágrimas e hizo un estudio intensivo de las Sagradas Escrituras. Pero no se quedó con solo eso, sino que a partir de su habilidad espiritual de conectarse con el mundo espiritual, pudo dialogar directamente con las figuras centrales de la historia, en espíritu, y constatar aquello que había leído en la Biblia, para poder luego combinar la revelación y la razón y escribir el principio divino. Obviamente ustedes van a poder sentirlo después del estudio del principio. Necesitan
leer, estudiar, para que puedan darse cuenta la profundidad que tiene esta revelación combinada con la razón. Y para ir concluyendo, Sam Myung-Moon cree que la mayor responsabilidad la tienen las religiones. Fíjense en sus palabras. Las religiones deberían preocuparse más de la voluntad de Dios para salvar al mundo que por la salvación de los individuos o el bienestar de su propia denominación. Pienso que ha llegado el tiempo en que las distintas religiones busquen juntas la verdadera voluntad de Dios. Y acá podemos ver todos los tipos de religiones que hay, que deben trabajar juntas para resolver los problemas de la familia. Recuerden la batería de problemas que tenemos. Entonces, si hay unidad entre las religiones por el bien de la familia, entonces podemos lograr una familia humana centrada en Dios. Quiero simplemente hacer un recorrido de los conceptos fundamentales del principio divino que vamos a tocar. Seguidamente vamos a abordar los principios de la creación, luego la caída del ser humano, más tarde la misión del Mesías, luego los principios y la historia de la restauración, luego continuaremos con los ciclos históricos y finalmente la segunda llegada de Cristo. Bueno, muchas gracias por su atención.